Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, gusto de saludarles. Hermanos, damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de seguir estudiando su palabra. Estamos ya en terreno difícil, estamos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Yo creo que es uno de los capítulos más difíciles que nos ha tocado estudiar, incluso hasta los eruditos, las personas estudiosas no han podido sacar una conclusión. Y como lo hemos dicho al principio de esta escritura, de este estudio, perdón, nosotros tampoco vamos a poder, nosotros somos solamente estudiantes de su palabra, pero nos vamos a guiar por ella y vamos a pensar. Es un estudio que nos va a hacer mucho pensar, nos va a hacer mucho preguntarnos cosas, aclarar cosas, pero como digo, la, o sea, la razón de este estudio no es para querer inculcarte alguna creencia, sino que solamente la palabra de Dios nos guíe. Ella es la que nos guíe y la que nos ilumine. Que Dios nos ayude en este estudio y bueno, vamos a orar. Pero antes de orar, les quiero dar una explicación de por qué ando con este gorrito. Sufrí un pequeño accidente y no puedo estar sin el pañuelo, pero espero que no sea ni comunidad para ti, pero para que sepas, no lo traigo por moda, sino por un pequeño accidente que tuve. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe en este estudio, que yo creo que va a ser uno de los más difíciles, el de hoy, y que Dios nos ayude y nos guíe con su palabra, porque solamente la palabra, solo la escritura. Oremos. Padre, te damos gracias que nos da la oportunidad nuevamente de poder orar, de poder clamar. Otra vez más nos reunimos para estudiar tu palabra, Señor. Lo que ella dice no es lo que nosotros pensamos y queremos acomodar nuestros pensamientos con tu palabra. Y líbranos de eso, que nunca pase eso en nuestra vida, ¿no? Sino que tu palabra la que sea la que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Alumbrar nuestro camino. Te damos gracias, Padre, y que seas tú que nos ilumine y que nos acompañe en todo este estudio que queda, que yo creo que van a ser uno de los más difíciles que he tenido que afrontar como grupo, pero con tu ayuda lo vamos a lograr, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, hermana, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso en este versículo que estamos hablando del inicuo. Así es el título de este perímetro grande y lo estamos dividiendo en secciones. Son 6 secciones, si no me equivoco, las que son de este capítulo número 2, que es uno de los más complicados. Ya vimos uno y el que vimos, vamos a hacer un pequeño repaso. Vimos del capítulo 2, versículo 1 y 2 de segunda de Tesalonicenses. Lo que vimos la semana pasada es la advertencia a los creyentes sobre la venida del Señor. Y es básicamente para que los hermanos se afirmaran en la doctrina apostólica que habían recibido de parte de los apóstoles, de los misioneros, del apóstol Pablo y de los misioneros, de los colaboradores que estaban con Pablo, porque estaban llegando cartas a la iglesia tesalónica de que con la firma de ellos y o palabras de forma oral que supuestamente habían dicho Pablo, Silas y Timoteo, pero no habían sido ellos, sino que eran herejías que se estaban esparciendo como un virus en la congregación. Entonces los hermanos escribieron los primeros versículos, que lo voy a leer, para que ellos estuvieran firmes en la doctrina que habían recibido por los apóstoles, por lo que habían escrito ellos. Y dice así, miren, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, como que ya ha llegado el día del Señor. Entonces habían cartas y rumores que estaban diciendo que ya había llegado ese día. Recordemos el contexto de la iglesia de Tesalónica, que era una iglesia que era perseguida,
políticamente, y también era una iglesia que estaba siendo atacada doctrinalmente. Entonces por eso el llamado y la preocupación de los hermanos a escribir estos versículos para que ellos estuvieran firmes en la doctrina apostólica. Ahora vamos a seguir con los versículos 3 al 5, que es lo que nos toca ver ahora y que nos va a hacer salir un mito de la cabeza. Que Dios nos ayude. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 5. Recuerda que tienes que tener tu Biblia, porque en este estudio ocupamos harto la Biblia. Tenemos que ir viendo la Biblia, aunque son solamente son tres versículos, pero vamos a estar constantemente mirando y observando. Ese es un método de observación. Dice así, del 3 al 5 de segunda de Tesalonicenses. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Eso es lo que está diciendo el apóstol con los hermanos, que antes, como estaban rumores que el Señor ya había venido, que antes de que el Señor venga van a pasar señales potentes. En los estudios anteriores vimos que una de las señales también importantes que iba a pasar es que se iba a estar hablando de paz y seguridad. Pero ahora el apóstol Pablo con los hermanos nos llevan más profundo aún y nos van a decir que hay una gran señal. Y esa gran señal es que va a venir la apostasía con el hombre de pecado. Lo voy a leer nuevamente. Mire, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? A ver. Ay, hermanos, que Dios nos ayude. Miren, vamos a ver qué es lo que están diciendo nuestros hermanos. Nos vamos a ir poco a poco, paso a paso viendo. Dice: la gran señal es el título que tiene este versículo. La gran señal que antecede a la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es la gran señal? Que va a venir una apostasía, y con la apostasía de la mano va a venir el hijo de perdición, el inicuo, como lo hemos visto. Temas: 1. Advertencia a no ser engañados. A los hermanos se les advierte para que no sean engañados. 2. El Señor no vendrá aún sin que primero se pasen estas cosas. Ya lo habíamos visto: apostasía y el hijo de perdición. 3. Apostasía y aparición del hombre de pecado. Que son las señales antes de que el Señor aparezca. Venga. 4. Que esta persona usurpará el trono. Vemos que en el versículo 4, pongamos nuestra mirada en el versículo 4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Vemos que este hombre va a tener una intervención religiosa. Va a intervenir religiosamente de una manera muy soberbia y de una manera muy agresiva. Preguntas: ¿qué es la apostasía? Pregunta número 2. ¿Qué es el hombre de pecado? ¿A qué se refiere cuando habla de hombre de pecado en la palabra? 3. ¿Es una estructura o una persona? 4. Todo lo que se llama Dios, objeto de culto. 5. El templo de que habla la palabra es literal, porque habla que se va a sentar en el trono de Dios. Miren, lo voy a leer mejor, es 4.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se centra en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Veis? Que se sienta en el templo de Dios. Bueno, pregunta número 1, la respondemos. ¿Qué es la apostasía? La apostasía no es una palabra que sea bíblica, sino que es una palabra que se ocupaba, que ocupaban mucho los griegos, cuando había una rebelión política, militar o religiosa. Bueno, y en este caso cuando hay un levantamiento hacia Dios, una oposición a Dios. Entonces la apostasía es una palabra griega que significa rebelión política, rebelión militar o religiosa, y en este caso, como estamos viendo en la Biblia, es una oposición a Dios. En Mateo 24, del 10 al 11, dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos se traicionarán a otros y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. En 1 de Tito 4, 1 y 2 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, apostatarán, para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Entonces vemos como ya la palabra nos dice que en los últimos tiempos habrá una apostasía, ¿ya? Pero esta apostasía también ocurrió antes, ocurrió muchas veces en la historia de la iglesia. Y si vemos el Antiguo Testamento, muchos judíos se apartaron de la fe y se rebelaron contra el Señor. Es algo que pasaba constantemente y que pasó también. Que pasó y que sigue pasando. Todavía en este tiempo hay muchas personas que apostatan, se apartan de la fe y se rebelan contra el Señor. Pero la palabra dice de que esta apostasía que va a haber cuando haya mucha apostasía, cuando ya sea la señal, como la señal final, antes de que venga el Señor, va a venir una gran apostasía acompañada con el hijo de perdición, con el inicuo. Entonces ahí tenemos que estar atentos a eso. Ven, mire, esta última apostasía de la que habla la palabra, antes de que venga el Señor, vendrá con la manifestación del hijo de perdición, el inicuo, el hombre de pecado. El hombre de pecado. Número 2. En Marcos 13:22, bueno, habla de que, lo voy a leer primero, dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Entonces, como vemos, lo leemos de nuevo, que surgirán falsos cristos, y hablan plural, falsos profetas. O sea, lo que está diciendo el Señor de que en estos tiempos sufrirán muchos falsos cristos y muchos falsos profetas, muchos anticristos, eso se está hablando, muchos anticristos que a lo largo de la historia han pasado y que ahora mismo vemos como pasa, ¿no? Hay muchos falsos profetas y falsos cristos que engañan a la gente, aún a los elegidos. Entonces esa es un evento, es algo que pasa, que siempre ha pasado a lo largo de la historia. En Juan 2, primera de Juan 2:8 dice: queridos hijitos, esta es la hora final. Así como oísteis que el anticristo vendría, muchos anticristos son los que han surgido ya. Está hablando de que ya han pasado a lo largo de la historia muchos anticristos. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Amén. Bueno, uno de los anticristos bien famosos que surgieron en la antigüedad, hablando de, por ejemplo, Nabucodonosor, y uno de los, bueno, Nerón, Darío, si no me equivoco,
también era uno de ellos, pero uno de los más famosos y que hizo cosas terribles en el templo, que está registrado en el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos es un libro que no está en la Biblia que ocupamos nosotros, porque es un libro apócrifo, no es inspirado por el Señor, es más bien un libro histórico. En ese libro de Malaquías habla todo lo que hizo este hombre Antíoco Epífanes. Este hombre llegó a tal las cosas malas que hizo en el templo de Dios, porque este hombre fue uno de los hombres que entró en el templo de Dios cuando el templo de Dios existía en Jerusalén, e hizo cosas abominables en el templo de Dios, tan así que él sacrificaba hasta cerdos en el altar de Dios. Entonces estas cosas ya, Epífanes era un hombre que hizo todas estas aberraciones en el templo de Dios, pero él, la característica que tenía, y que han tenido todos los anticristos que han pasado, es que este Epífanes Antíoco creía en Zeus, era devoto de Zeus. Entonces la palabra nos dice de que el anticristo de que va a venir ahora va a creer Dios. Entonces esta es una de las características. Los otros anticristos tenían todos sus dioses. Este anticristo que estamos esperando antes de la venida del Señor, está escrito que va a venir, que se va a manifestar. Este anticristo es un anticristo que se cree Dios. Los anteriores no, ellos creían en deidades que eran paganas. Bueno, hablando de este hombre de Antíoco que hizo muchas cosas malas, vamos a hablar ahora de palabras griegas. En el versículo 3, del texto que estamos estudiando, dice, volvamos, porque vamos a ir para adelante y para atrás. O sea, va a ser un estudio un poco largo, así que voy a tener que estar con tu Biblia y atento. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa palabra manifieste que dice ahí, significa en el griego, lo que estamos ahora viendo, palabras griegas que son importantes, revelados, que se revele, apocaliptus. Apocaliptus significa esa palabra manifieste. Y esa palabra apocaliptus se refiere al hijo de perdición. Está hablando de eso, el hombre de pecado. Y la misma palabra que se ocupa también para nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra manifieste, apocaliptus, también se refiere al Señor. Miren, lo vamos a buscar en 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, 7. 1 de Pedro 1, 7. 1 de Pedro 1, 7. Dice así: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Cristo. Apocalipsis. Y también en el versículo 13 también aparece esta palabra apocalipsis. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Apocalipsis. La misma palabra que ocupa en el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses, de lo que estamos estudiando. Apocalipsis. Hombre. También constatemos en el versículo 3. Y se manifiesta el hombre de pecado. Hombre significa antropos. Antropos se refiere a una persona que puede ser hombre o mujer. Antropos. Pecado. En este caso, cuando habla de pecado, se refiere como a una persona anarquista, una persona que no respeta la ley, que no tiene ley. Se refiere a eso. Y esa palabra pecado significa anomía o anomia. Significa sin ley. Hijo. Juius. Palabra griega. Juius. Que también esta palabra aparece en en Juan, hablando de Judas. Juan 17:12.
Juan 17:2. También habla ahí del Juan 17:2. Buscamos. Juan 17:2. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Esa palabra hijo se refiere a huios, que significa hijo en griego. Perdición. Perdición significa apoleías, que significa ruina, desperdicio. Eso significa esa palabra, el hijo de perdición, el hijo de la ruina, el hijo que va a hacer cosas terribles, la perdición, que se opone en el versículo 4, segunda de Tesalonicenses, versículo 4, el cual se opone. Esa palabra significa antikeimai, significa adversario, el que se opone. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios. La palabra que se levanta, la palabra que se levanta significa Juperairomai. Esa palabra Juperairomai significa el que se levanta sobre, una persona arrogante, una persona soberbia, una persona que se levanta a sí misma. Entonces esas son palabras claves. También dice contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Culto significa en griego sebasma. Y sebasma significa objeto de culto. Aquí también viene una palabra importante y una palabra clave que va a ser para nuestro estudio y para la comprensión de estos versículos. La palabra templo. La palabra templo en griego significa naón. Y naón significa santuario, a eso se refiere. En Hechos 17:24, Hechos 17:24, no está en Hechos 17:24. 19:24 es. Perdón, me equivoco. Hechos 19:24. 19:24. Ahí lo leo. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. Este hombre hacía de templecillos de Diana, templos de Diana. Esta palabra significa naón. Naón. En Lucas 1:9, buscámoslo también. Lucas 1:9 también habla de esta palabra naón. Lucas 1:9. Dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de Dios. Esta palabra también significa naón. Bueno, en conclusión, hermano, la palabra naón o templo significa santuario, ¿ya? Y eso es lo que habla en este sentido del santuario, del templo de Dios, el templo donde entraba el sacerdote, quemaba el incienso, donde se ofrecían los sacrificios. A ese se refiere, a ese tipo de templo que se usaba en el Antiguo Testamento. La palabra para ese templo es naón. ¿Y por qué es importante esta palabra? Porque dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, en el naón de Dios, y se va a hacer pasar por Dios. Entonces es importante esta palabra naón, que vamos a seguir más adelante. Bueno, hermanos, también aquí viene la parte importante que nos va a hacer dudar de esto. La palabra naón
en griego, que significa santuario, también se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia de Cristo. Entonces aquí viene lo complicado. Miren, en Efesios 2:1, Efesios 2:21, perdón, dice, Efesios 2:21, aquí en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esa palabra templo, hablando de la iglesia de nosotros en el Nuevo Testamento, significa Naom también. ¿Ven? Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Esta palabra templo también significa Naom. Entonces aquí ya vemos que entramos en un problema, porque la palabra Naom se refería a la palabra templo donde se hacían los sacrificios, pero esta palabra Naom también se usa para la iglesia de Cristo, para nosotros. Bueno, hermano, sigamos. Pregunta, con lo que hemos visto ahora, que ya pues, es obvio que tenemos que hacernos preguntas. Es obvio porque dice que se sienta en el templo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿el Hijo de Dios se sentará literalmente en el templo de Dios? ¿Habrá un tercer templo? Son preguntas que deberíamos hacernos con esta, porque esta palabra Nahum realmente nos dejó en jaque. Bueno, más, veamos las dificultades para creer esto, para creer que el templo va a ser literal como habla la palabra. Y como te digo, la idea no es que tú implantarte una forma de pensar, sino que sea la palabra la que nos guía toda la verdad y toda justicia. Como te lo dije anteriormente, estos son temas que ni siquiera los eruditos han podido decir con exactitud o con certeza que va a ser así o no, pero la palabra del Señor es la que nos guía. Dificultad número 1 para esto que estamos viendo. La palabra naos. Obviamente, y que es una dificultad, porque la palabra naos se ocupa para el templo físico, que ya no está, que ya no existe, y que digo esto porque hay personas que dicen que va a haber un tercer templo, y se dice eso, y hay personas que creen eso y que están esperando eso, pero ese templo realmente no existe, fue destruido. Y Naos se ocupa ahora para nosotros, para la iglesia de Cristo. Entonces ahí la primera dificultad que hay para decir o afirmar de que este templo va a ser literal. Dificultad número 2. Y aquí lo voy a hacer, aquí vamos a pensar un poquito. La palabra, si hubiera un libro en el Nuevo Testamento que hablara sobre el templo, de la construcción de un tercer templo, ¿cuál debería ser? Voy a dar unos segundos para que pienses en eso. Si hubiera un tercer templo, ¿cuál debería ser el libro adecuado para hablar del tercer templo? Bueno, yo de primero pensé, bueno, Hechos puede ser yo, porque se habla del templo de la hermosa, ¿cierto? Pero realmente el libro que debería hablar de esto es el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos fue escrito para la iglesia cristiana judía, ¿cierto? Para ellos fue escrito, pero cuando nosotros leemos el libro de Hebreos nos damos cuenta de que no habla de eso, sino que más bien habla de Cristo como el gran sumo sacerdote, de la línea de Melquisedec. Entonces, claro, Hebreos debería ser el libro indicado para referirse al templo o al tercer templo. Pero el libro de Hebreos se enfoca en el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en el nuevo pacto que Él hizo a través de su muerte y resurrección.
y consagrándose como el gran sacerdote, que es el sumo sacerdote de la línea de Melquisedec. Hebreos 7, vamos a ver unos versículos. Hebreos 7. Hebreos 7:18 dice, pues queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad o su eficacia, hablando del pacto anterior. Pues nada perfeccionó la ley y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, por el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo voy a leer hasta el 22. Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero aquí está hablando del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo. También vemos en el 8:5, el mismo Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Versículo 8. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Ve? Este libro de Hebreos se refiere al nuevo pacto, al sacerdocio eterno de Melquisedec. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Eso está hablando del nuevo pacto, de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y seré a ellos por Dios, y ellos me servirán por mi pueblo, y ninguno de ellos enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ven de lo que está hablando. Es que es interesante porque se supone que si hay un tercer templo, este es el libro, porque este es el libro que va escrito a los judíos, al pueblo judío. Pero en este libro solamente se está hablando del sacerdocio perfecto de nuestro Señor, del sacrificio perfecto, y se está hablando también de que del nuevo pacto, incluso dice acá en el 13 que el pacto viejo se envejece y está próximo a desaparecer. O sea que ya no, ya hay un nuevo pacto, ya hay algo nuevo, ya no es necesario tener, esto es lo que quería llegar, ya no es necesario tener un templo para hacer sacrificio, porque tenemos un sacerdote eterno. Su sacrificio es perfecto y Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Y es abogado nuestro hasta el Padre. Por eso, hablar de un tercer templo sería como a retroceder al antiguo pacto. Y aquí mismo en el versículo 13 dice que leamos en Hebreos 8:13, dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejos y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, hacer un nuevo templo y seguir con el tema de los sacrificios y los holocaustos sería retroceder, y va eso en contra de la doctrina apostólica, de la que enseñaba que la salvación es por gracia por medio de Jesucristo. Entonces ven que es interesante estudiar las palabras griegas y estudiar
acerca de meternos en su palabra, porque la palabra no se contradice en ningún momento. Hebreos 9 del 1, Hebreos 9:1 y después el 8. No, sí, leamos ya el 1, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ese también es clave, esa palabra, santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proporción. Bueno, para resumir esto, el Señor dijo: destruiré este templo y lo restauraré en 3 días. O sea, el Señor decía que Él era el templo. Bueno, hermanos, 8 y 9 leemos. El mismo, Hebreos 9, 8 y 9 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Bueno, hermano, parece que me equivoqué en este versículo que anoté, pero es eso, en conclusión es eso. Hacer un tercer templo sería prácticamente retroceder en el pacto y volver de nuevo al antiguo pacto. Otra cosa que también que tenemos que tener en cuenta, de que esta carta de Tesalonicenses fue escrita a un pueblo que no era judío, eso también hay que tenerlo en cuenta, sino que la iglesia de Tesalónica era un pueblo gentil. Entonces tampoco hay una razón para que Pablo quisiera judaizar a los tesalonicenses, porque Pablo estaba en contra de eso, incluso había tenido un problema con Pedro, porque por el tema de judaizar a las personas. Entonces eso va en contra de eso. Ahora nosotros tenemos un templo, el Naos, y el templo en nuestro cuerpo. Dios mora en la iglesia, ahí es donde mora el Señor ahora. El Naos de Dios es la congregación cristiana. Ese es el Naos. Recuerden que el Naos significa santuario, templo. Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el Naos del Dios viviente. Primera de Corintios 3:16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois el Naos de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Efesios 2, del 20 al 22, lo leo, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. También este versículo es muy importante para entender cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana. Y leamos, le dice. Juan 4, del 20 al 23 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que la adoren. Es que el Señor Jesucristo estaba ya diciendo y anticipando el nuevo pacto que se venía.
que nosotros íbamos a hacer el templo, que ya no era necesario ir a un templo, a un santuario a adorar, porque nosotros podemos adorarlo 24/7. Somos el nado de Dios el templo, somos la iglesia de Cristo. La cuarta dificultad para creer eso, como la dije antigua, un ratito atrás, dice: la carta a los tesalonicenses va dirigida a una comunidad que no era judía, a gentiles, por lo que hablar de un templo judío a ellos sería judaizarlo y no es algo coherente, no va con la doctrina apostólica del nuevo pacto. Y la quinta dificultad sería: volver al templo judío sería un retroceso en la doctrina apostólica, porque la palabra dice que el templo y el tabernáculo eran solo las sombras de lo que Cristo iba a hacer, de lo que es Cristo. Lo leímos, está en lo leímos en algún momento. Aquí está, en Hebreos 8, 4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan su ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombras de las cosas celestiales. Eso era solo una sombra de lo que iba a ser Cristo, todo lo que pasó en lo que se en el templo. Así que, hermanos, fue una difícil lección. Hoy día, como te digo, no estamos aquí para querer inculcar alguna doctrina, sino estamos aquí para investigar y para meternos en la profundidad de las palabras del Señor. Hemos aprendido, en este versículo 2, del 3 al 5, que es un poco más complicado, hemos aprendido que somos el templo de Dios ahora, como que habla, y un detalle que se me escapó, pero antes de terminar lo voy a decir. Somos el templo del Señor. Hemos aprendido que es su palabra la que nos guía, que no es lo que nosotros pensamos ni lo que nosotros queremos, nuestro pensamiento queremos acomodarlo en la escritura, sino de lo que la escritura dice. Aprendemos del antiguo pacto y del pacto nuevo. Hemos aprendido que hay que escudriñar y pensar realmente. La palabra misma nos da para pensar, y siempre tenemos que estudiar pensando en que la palabra no se contradice nunca. Entonces tenemos que empezar a investigar, y lo que estamos haciendo de meternos en las palabras griegas nos ayuda mucho para poder seguir con el estudio. La palabra fue escrita en griego, entonces muchas palabras se ocupan en griego y esas nos ayudan para poder entender, nos dan más luz para eso. El detalle que se me escapó es que dice que el hombre este de pecado, el soberbio, el inicuo, va a entrar al templo de Dios y se va a sentar en el templo de Dios. Y una de las cosas también, que también es un tema que, como voy a decir anteriormente, que en el templo de Dios, en el antiguo, no había sillas ni bancas, sino que todo se hacía de pie. Eso también es un detalle que tenemos que tener presente. Bueno, hermanos, ya hubo un estudio bastante largo, nos salió un mito de la cabeza, pero hemos aprendido y toda la gloria sea para el Señor. Como te digo, ya vamos en el capítulo 2, yo creo que va a ser el más largo con el capítulo 3, y que Dios nos ayude para poder seguir y seguir usándonos en su palabra. Solo la escritura, solo lo que ella dice, no lo que nosotros estamos. Así que, hermanos, que Dios te bendiga y estamos en contacto. Chao, que Dios te bendiga. Chao, chao.